se mostrará la particularidad del pensamiento neoclásico y la creación de directrices procedimentales que marcarían una época despojada, en gran medida, de los lineamientos de las escuelas antecesoras y que permite mirar el derecho penal como una estructura básicamente instrumental. Es significativo mirar esta corriente conceptual del pensamiento penal como una reacción lógica al enfrentamiento de postulados de las escuelas que la anteceden, como lo es el caso de la escuela clásica y la escuela positiva. Esto indudablemente desemboca en una nueva mirada del derecho penal que busca en su origen hacerse más eficiente. Las escuelas penales son aquel cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de penar, sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones. Por escuela entendemos la dirección de pensamiento que tiene una determinada orientación, trabaja con un método particular y responde a unos determinados presupuestos filosóficos penales. Las corrientes del derecho en el campo penal se vienen sucediendo desde la Roma antigua, pasando por César Vicaria, Márquez de Vicaría y llegando a las diferentes escuelas o pensamientos penales, la clásica, positiva, terza escola y técnico-jurídica o neoclásica, referida entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Contexto histórico. Los cambios presentados pueden referirse como consecuencia de las ideas de renovación del periodo de la Ilustración, apoyadas por las teorías filosóficas de Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX se enmarca esta corriente penal durante los años 1920 y 1930. Se conoció el corporativismo, un totalitarismo económico adoptado por Benito Mussolini, representante del fascismo, dirigente italiano entre 1922 y 1943, quien permaneció en el poder hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto nace el movimiento neoclásico, que en Italia alcanza su máximo esplendor con la escuela técnico-jurídica. A ella pertenecieron, entre otros, Mancini, Rocco, Carneluti, Panay, Majori y Petrocelli. Igualmente, referencia al estudio empírico del derecho penal proclamado por los positivistas, quienes lo habían convertido en una sociología penal que de forma paradójica cayó en lo mismo que atacaba, la metafísica. En la dirección técnico-jurídica distinguió Arturo Rocco tres momentos en el método de la ciencia del derecho penal: la exégesis, la dogmática y la crítica. A continuación, explicaremos cada uno de estos momentos del método neoclásico. La exégesis se entiende como la investigación inicial que debe realizar la ciencia del derecho penal, consistente en indagar el sentido de las proposiciones jurídico-penales. Estas permiten obtener los datos empíricos a los que se aplican los métodos inductivo y deductivo, y es el primer paso en cualquier método dogmático. La dogmática envuelve la aplicación del método inductivo sobre los preceptos jurídico-penales interpretados con antelación en la fase exegética, y obtiene como resultado los dogmas o categorías conceptuales de tipo general, con los cuales se elabora el sistema del que se deducen consecuencias relevantes para la aplicación de la ley. Fase deductiva. La crítica. Las dos anteriores fases suponen el conocimiento del derecho positivo tal y como es, y en esta se determina si ese derecho, conocido con antelación o no, cómo debiera ser. Es esta la fase de los juicios de valor sobre el derecho vigente. Este estado de cosas fue denunciado por Arturo Rocco en la Universidad de Sassari en 1910 en su manifiesto El problema y el método de la ciencia del derecho penal, en el cual se busca en últimas la construcción de una ciencia verdaderamente jurídica. Este planteamiento, que ha llegado hasta la actualidad, las palabras de Rocco fueron premonitorias. Según señalaba, se debía reducir la ciencia jurídico-penal, si no en forma exclusiva, como ya había sucedido en el derecho privado, a un sistema de principios de derecho, a una teoría jurídica, a un conocimiento científico de la disciplina jurídica de los delitos y de las penas. En una palabra, a un estudio general y especial del delito y de la sanción desde el punto de vista jurídico, como hechos o fenómenos regulados por el ordenamiento jurídico positivo. Esta era la orientación técnico-jurídica, que es la única posible en una ciencia precisamente jurídica. Según las palabras de Arturo Rocco, la discusión filosófica, moral, social, económica, política, histórica e incluso biológica y psicológica acerca del fundamento, la justificación, la bondad, la conveniencia general y específica de cada instituto, sofoca y sepulta el estudio jurídico del mismo, si es que no lleva incluso a su exclusión. Quien se ocupase de filosofía y de política antes que de derecho, dejaría en aquel instante de ser un intérprete y obviamente un científico de la ley, de manera que el jurista penalista, en aquel momento, se despoja de la toga del jurista para vestir el traje, aunque sea igual de serio, del filósofo y del politólogo. Esto lo que nos dice es que debemos tomar el derecho penal apartados de cualquier tendencia naturalista, sociológica, criminalística, filosófica o política, utilizado por las escuelas anteriores,
tomar distancia tanto de la escuela clásica, que pensaba en un derecho eterno, supratemporal, racional, separada de las decisiones históricas precisas, como de la escuela positiva, que estaba reduciendo al derecho a una ciencia empírico-causal, completamente orientada al futuro, a las reformas, a las causas, antes que a la responsabilidad, transformándola así en un derecho penal sin derecho. Una vez establecido que el objeto de estudio del derecho penal no son las causas de la criminalidad, lo que pertenece si acaso a la criminología o a la política del derecho, sino a las normas jurídicas vigentes, Rocco propone un método de análisis de estas que no considera nuevo, sino milenario, una ciencia con una antigüedad de casi 3000 años. Esta sabiduría antigua implica valores antiformalistas, exégesis, interpretación, dogmática, sistemática e incluso crítica al derecho, que no viven de la mera lógica formal, sino que tienen que beber y nutrirse de la comparación, la historia, la criminología, la sociología criminal, las ciencias sociales y empíricas como sus fuentes, complementarias respecto a la ley, y que son de ayuda para la comprensión del derecho positivo. Por otro lado, según Rocco, estas no son técnicamente fuentes del derecho, sino fuentes del conocimiento científico del derecho. Es necesario acudir a ellas precisamente para evitar el formalismo, desde que quede claro que una cosa es el derecho y otra cosa la filosofía o la política. La reducción teleológica del objeto de la ciencia jurídica únicamente al derecho positivo, excluyendo todas las causas de criminalidad, las funciones del sistema penal, los fines de la política criminal, que no fuesen relación específica de cada norma en particular, delimitaba epistemológicamente su ámbito, excluyendo las pretensiones e injerencias de otras competencias científicas, y redefinía de manera consecuente su método, conformado por la exégesis, la interpretación y la dogmática de ese mismo objeto. Es importante resaltar la influencia de la escuela alemana en el estudio de estos conceptos, y en especial el dado a la acción dentro de la culpabilidad. En un principio, cuando se analizaba el delito desde lo moral, se veía la falta cometida con plena advertencia y pleno conocimiento, conciencia y voluntad. Desde aquella época se venía trabajando el concepto de conocimiento y voluntad de actuar. Se incluyó el elemento subjetivo. Ya no es necesario solo el elemento material, además el subjetivo. Frank von Lis y Belling, juristas alemanes, trasladaron la idea al campo del derecho penal y distinguieron entonces dos aspectos en el delito: la antijuricidad y la culpabilidad. Es aquí donde se encuentra el origen de la moderna teoría del delito. En 1906, Ernest Belling habló de la tipicidad como otro de los elementos del delito en su obra, que concreta la teoría del delito que hoy conocemos. Definía el delito como la acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una sanción penal adecuada y conforme a las condiciones de punibilidad. Concepto vigente en nuestros días. Este concepto de delito traído del sistema clásico, de quienes son sus máximos representantes, Frank von Lis y Belling, lo confirma el sistema neoclásico de Mexer, también aceptado luego por el padre del finalismo, el alemán Hans Wechsel. Aparece entonces el concepto de subjetividad, además el de la objetividad, formada por la acción, la tipicidad y la antijuricidad. Entonces la subjetividad la compone la culpabilidad. El estudio de lo subjetivo en el delito se contrae al estudio de la culpabilidad, y el estudio del objetivo se contrae al estudio de la tipicidad y la antijuricidad. El ejemplo del cazador menciona que un sujeto en el bosque con el ánimo de cazar dispara un arma de fuego y como consecuencia de su acción muere un campesino. Se inicia buscando la causalidad entre la acción humana y dicho resultado. El siguiente análisis es: la acción está descrita en la ley, el hecho como una puerta que debe encajar en su marco. A esto le llamamos tipicidad, cuando la conducta está claramente descrita en la ley. A continuación analizamos si hubo alguna causal de justificación en el obrar. Existir esta justificación, al sujeto simplemente se le exonera de toda responsabilidad. Pero de no existir causal de justificación, se llega a la culpabilidad y se hace la siguiente pregunta: ¿qué fue lo que quiso el sujeto? ¿Quiso matar o quiso lesionar? Entramos en el campo de la subjetividad y el análisis de la voluntad. ¿Qué fue lo que buscó con su acción? El tema de discusión es si el sujeto quiso o no quiso matar, si previo que de su comportamiento produjese una lesión, para poder determinar la culpabilidad. En resumen, para que exista acción, basta con que el sujeto haya querido algo, pero ese algo no es un problema que se indaga en la acción, sino en la culpabilidad. Porque el delito es una acción típica, antijurídica y culpable, y solo en la culpabilidad se estudia el elemento subjetivo del delito. Según el concepto causal de la acción, únicamente se requiere para la existencia de la acción y como elemento integrante constitutivo, la voluntariedad.
Es decir, para la existencia de tal concepto se necesita solo que el sujeto no haya determinado por una vía absoluta o que no haya situación de absoluta inconsciencia, lo cual lo exoneraría. Este contenido mismo de la voluntad importa solo en el campo de la culpabilidad. En el esquema neoclásico se incorpora el concepto de omisión, partiendo de que la acción es un comportamiento positivo y la omisión un comportamiento negativo. La acción no podía abarcar las dos, ya que estarían confrontados. Omitir no es simplemente no actuar, sino no actuar teniendo el deber jurídico de obrar. Si tenemos dos mujeres y frente a cada una de ellas un niño, los dos niños mueren por falta de quien les da alimentos. ¿Cómo saber si la mujer A y la mujer B son responsables penalmente a título de homicidio agravado por el parentesco? Si alguna de las dos mujeres del ejemplo, o las dos, tienen el deber jurídico de actuar, si ellas o alguna de ellas dos omite, se llega después a establecer una relación entre ellas o una de ellas con los infantes, hay que constatar la violación de un deber de actuar, y eso ya no es empírico, sino valorativo. Solo será jurídicamente culpable aquella que tenía el deber jurídico de actuar y no actuó. Jalix llegó a decir, refiriéndose a la omisión: la manifestación de la voluntad consistente en no ejecutar voluntariamente un movimiento corporal que debería haberse realizado, bajo ciertas condiciones en el orden jurídico, equipara el hecho de causar un resultado al de no impedirlo. Ya tenemos el obrar como elemento valorativo. Se abandona el punto de partida estricto, la conceptualización del obrar como una simple modificación del mundo exterior perceptible por los sentidos. A continuación, daremos explicación al cuadro comparativo de las escuelas penales clásica, positiva, técnico-jurídica o neoclásica. Iniciamos con postulados. Postulados, escuela clásica. Prima el derecho natural, principio de legalidad y proporcionalidad. Toma el libre albedrío como parte fundamental para la participación del delito. Ve al delito como un ente jurídico y no filosófico. Postulados, escuela positiva. Tiene método científico, filosófico, sociológico y antropológico. Es una escuela totalmente determinista. La escuela positiva cambia el concepto de la pena que se manejaba en la escuela clásica y ahora le da el nombre de sanción. Contrario a la escuela clásica, la escuela positiva niega el libre albedrío, mientras que la clásica, el libre albedrío era parte fundamental para la participación del delito. En la escuela positiva, la pena se establece según su peligrosidad. Postulados, escuela técnico-jurídica o neoclásica. Dentro de ella prima el derecho positivo o escrito, prevalece orden jurídico y rechaza los pensamientos filosóficos, sociológicos, antropológicos a responsabilidades del individuo, que está en la capacidad de querer y entender, está dirigido a prevenir y a redactar. Vamos a continuar analizando el tema de delito para las tres escuelas. El delito para la escuela clásica es un ente abstracto, hecho previsto previamente en la ley, mientras que para la escuela positiva el delito se genera por causas sociológicas y antropológicas, las cuales son causas inherentes o innatas al ser humano o al individuo. Para la escuela técnico-jurídica, el delito es un fenómeno jurídico independiente de otras ciencias como la antropología, sociología y criminalística, que se veían reflejadas en la anterior escuela positiva. Continuamos con la comparación del término delincuente para cada una de las escuelas. Para la escuela clásica, el delincuente está dotado de libre albedrío, inteligente, libre de elegir sus propios actos, es persona natural, mientras que para la escuela positiva, el delincuente comete delitos por influencias externas, sociales, de acuerdo al medio en que vive. La escuela positiva niega libre albedrío y el ser es normal. Para la escuela técnico-jurídica o neoclásica, el término delincuente elimina el libre albedrío, diferencia el imputable, aplicación de pena, y el inimputable, sujeto a medida de seguridad, ser normal, ser. Continuamos explicando la diferencia del concepto de pena. Para la escuela clásica, es la necesidad del Estado de defender los derechos y libertades de los individuos y restablecer el orden social, retribución y medio de tutela jurídica. Mientras tanto, para la escuela positiva, la pena es un término que se sanciona no porque se delinque, sino porque se delinca. Previene, debe cumplirse hasta que se rehabilite el delincuente. Defensa social, prevención y reprensión. Mientras tanto, la pena para la escuela técnico-jurídica o neoclásica es una reacción jurídica de los imputables, dirigida a la prevención y a readaptación social. Continuamos explicando la responsabilidad para las tres escuelas. La escuela clásica es conocimiento del bien y del mal. Deriva el hecho jurídico del moral, es decir, libre albedrío y culpabilidad moral. Mientras tanto, la responsabilidad para la escuela positiva se marca en que el individuo actúa por causas externas a su voluntad, es decir, responsabilidad social. Para la escuela técnico-jurídica o neoclásica, la responsabilidad de las personas actúan con conocimiento cuando son normales psíquicamente. Continuamos con la postura del término de derecho para cada una de las escuelas. Para la escuela clásica, el derecho es la parte natural y es innato, mientras que para la escuela positiva, el derecho está determinado
determinado por la ciencia. Y en la parte de la escuela técnico-jurídica o neoclásica, el término derecho aplica derecho positivo de forma exegética. A continuación, relacionamos los métodos utilizados en cada una de las escuelas. Escuela clásica utiliza el método deductivo racionalista. Escuela positiva tiene el método inductivo experimental, de observación-experimentación. Y la escuela neoclásica o técnico-jurídica, el método es lógico y abstracto. Los principales exponentes de la escuela neoclásica o técnico-jurídica son italianos, por lo cual enfatizaremos en sus aportes. Empezaremos por Vincenzo Mancini, abogado y profesor, colaboró con la elaboración del Código Penal italiano en 1930 y el respectivo Código de Procedimiento Penal. Realizó aportes en lo referente al valor de la prueba, prisión preventiva y convencimiento en lo que respecta a lo judicial. Teniendo en cuenta sus obras, asume una postura humanitaria sociológica. Sin embargo, posteriormente comienza a hacerse preguntas acerca de un método que se adecue a las características del derecho penal. Queda planteado en su obra la crisis presente del derecho penal. Destaca la utilización de la historia de las instituciones como elemento técnico exegético de la comprensión del derecho positivo y el tecnicismo que pretende encontrar una interpretación para la práctica. Seguimos con Arturo Rocco. Abogado y profesor de Derecho Penal y Procesal en diferentes universidades italianas, su pensamiento se refleja en el Código Penal de 1930, donde se supera la influencia de las escuelas anteriores, clásica y positiva. Representante más prominente de una nueva línea doctrinal en el derecho que se llamó Dirección Técnico-Jurídica. Rocco pretende que se haga una adecuada interpretación de la ciencia del derecho penal para que sea aplicable a la administración de justicia. Afirma que la función de la pena está en el ámbito de la prevención, pero por medio de la represión que debe ser diferenciada de las medidas de seguridad. Plantea la acción frente al delito de una manera y sobre todo con categorías de su contenido más técnicas. Imputabilidad psíquica, entender y querer, para que la persona sea responsable y dualismo entre penas y medidas de seguridad. Francesco Carneluti, abogado y profesor de Derecho Procesal Civil, consideró la pena como eco del delito, lo que evidencia que el delito y la pena son dos caras de la misma moneda. Manifiesta que la libertad es el potencial que tiene la persona para obrar bien o mal, es decir, puede escoger considerablemente lo que va a hacer. Retomando el delito y la pena, creía que la pena impuesta por delito tenía la misión de redención, pero la pena no era absoluta, de manera que si la redención llegaba antes de que se cumpliese la pena total, esta debería terminar porque el objetivo de la redención se cumplió antes de que se cumpliera la pena en su totalidad. Seguimos con Biagio Petrocelli. Fue profesor de Derecho y Procedimiento Penal, defensor del concepto clásico de castigo como falta moral y de la naturaleza de retribución del castigo. La justicia retributiva se basa en dar un mal por otro mal, es decir, que si el delincuente ha hecho un mal a una persona, recibirá un mal que en este caso es el castigo que pretende la privación de la libertad por el mal que infringe a la víctima con el delito cometido. Conclusiones. Desde la época de Roma se viene aplicando el derecho penal. A través del tiempo se han establecido diferentes penas, primero invocando a los dioses del Olimpo, luego en cada época de la humanidad se ha visto reflejado el pensamiento de acuerdo a su contexto histórico, cultural, económico, social y político. Nace una nueva tendencia, el método técnico-jurídico, que en 1910 Arturo Rocco plantea como una influencia alemana de pensamiento, basada en una tendencia que descarte las causas externas del delito, alejado de la sociología, la criminología, la política y la filosofía, llegando a la técnica jurídica en tres elementos estructurales: la exegesis, la dogmática y la práctica. Partiendo de un método lógico-científico, determina que la ciencia del derecho no puede dejarse influenciar de causas externas diferentes a las jurídicas. Cambia el concepto de pena para incorporar el de la sanción, buscando la resocialización del delincuente, utilizando el derecho positivo de forma exegética. Retoma los principios alemanes de los clásicos para incorporar el concepto de acción por omisión. El individuo responde por lo que pudo prevenir, como si lo hubiese hecho, renovando los pensamientos de la culpabilidad.